Hola, gente. Bien, ¿qué es realmente el individualismo? ¿De dónde sale? ¿Cómo nos afecta? Bien, sé que puede ser común decir que nuestra sociedad se volvió individualista o que el sistema en el que vivimos nos induce a ser individualistas. Y en un principio, desde mi percepción personal, puedo llegar a coincidir, pero en este video me gustaría buscar más en profundidad qué es el individualismo, sobre todo porque quiero contribuir a que ese tipo de ideas y expresiones en las que se ve a nuestra sociedad o a nuestra cultura de esa forma no se queme, o sea, que no pase a ser una queja repetitiva o una opinión vacía. Para esto voy a estar usando una fuente de un autor italiano llamado Lorenzo Infantino, que quiero aclarar que es un defensor de las miradas individualistas de la vida y que realmente en su libro tiene todo lo que yo quería encontrar. Tengan presente que en este video en un principio voy a estar siendo bastante fiel a la explicación del propio autor, pero después en la conclusión voy a marcar varias inconsistencias de este tipo de pensamiento. Bien, lo primero que se nos puede venir a la cabeza preguntarnos es ¿qué es el individualismo? Para entenderlo hay que saber primero un elemento clave. Aquellos que defienden el individualismo, como es el caso de este autor, consideran que conceptos colectivos como la sociedad, el Estado, la Iglesia, la clase o el partido político y muchos otros simplemente nos permiten recordar el complejo panorama de los acontecimientos sin tener que repetir los detalles. Serían simplemente conceptos pedagógicos útiles para aprender y recordar rápido, algo así como atajos muy buenos incluso para poder comunicarnos entre nosotros de manera ágil, pero no serían mucho más que eso, ya que no tendrían existencia por sí mismos. Los que sí tienen existencia por sí mismos para este tipo de autores son justamente los individuos, quienes verdaderamente serían los que toman decisiones a lo largo de la historia. De manera que, habiendo aclarado eso en un principio, podemos llegar a una primera conclusión, y es que tanto el colectivismo como el individualismo serían, desde esta perspectiva, dos métodos para analizar, estudiar e interpretar la sociedad y sus características, y más concretamente, en el caso del individualismo, la razón de ser de los fenómenos sociales se le atribuye a las decisiones y a las acciones llevadas a cabo por cada uno de los individuos y a sus resultados mayoritariamente no intencionales. Ellos, los individuos, serían realmente quienes tienen el verdadero protagonismo. Ellos serían quienes, sin darse cuenta ni planificarlo, llevan a la sociedad en una dirección o en otra. Ahora, ¿cómo se llegó a tener esta lectura de la sociedad a lo largo de la historia? Bueno, muchos dirían que quien inaugura este pensamiento es Adam Smith, pero hay un autor menos conocido y anterior que en este libro se toma como el verdadero pionero. Este es el nacido en Países Bajos, pero luego casi que considerado inglés, Bernard de Mandeville. Sabemos que en la época en la que vivió este autor, Europa se estaba moviendo desde una sociedad atravesada prácticamente en todos los aspectos por el Dios cristiano hacia una sociedad considerada más liberal. En ese contexto es que Mandeville plantea básicamente que para que una sociedad sea abierta, o como le dicen en inglés, para que sea una open society, es necesario pasar desde lo que él entendía que era un orden intencionado, que estaba bajo la visión de Dios, a un orden no intencionado, en el cual cada individuo podía perseguir sus fines libremente y generar todo tipo de consecuencias no esperadas. Este nuevo modelo al que había que ir se supone que podía funcionar perfectamente sin la planificación, el control ni la intervención de un cerebro central. Todos nosotros, dice Mandeville,
buscaríamos ganarnos la vida de la manera más fácil y directa que nuestro talento y capacidad nos permitan, y luego agrega que esto se haría aprovechando los vicios y debilidades de los demás. La ecuación que proponía no es difícil de entender. De un lado, en la sociedad hay un yo, en otras partes de este texto mencionado como un ego, que busca enriquecerse de manera personal y para ello intenta darle soluciones o respuestas a un otro que tiene ciertas necesidades o problemas, entendidos también, como vimos recién, como si fueran vicios y debilidades de las que uno puede aprovecharse, según Mandeville. Sería un cuadro de doble entrada en donde se da permanentemente una relación recíproca entre quienes en ciertas situaciones se sienten necesitados e incluso tal vez hasta desesperados y quienes son capaces supuestamente de dar soluciones a esas necesidades y problemas. Según este autor, Bernard de Mandeville, y todos los que luego siguieron una misma línea de pensamiento individualista, esta dinámica, que hoy por hoy para nosotros ya es moneda corriente sobre todo en el mundo del comercio, no era algo visible solo en ese campo, sino en todos los otros campos de la vida humana. El funcionamiento de la sociedad e incluso de la mente humana sería permanentemente comercial y económico. De este juego, protagonizado por las dos partes que mencionamos antes, un ego y un otro, y de la interacción mercantil en todos los aspectos de la vida humana que se da entre estas partes, es que derivaría, según Mandeville, lo que comúnmente entendemos como normas o condiciones sociales, que funcionan como un marco dentro del cual vivir en sociedad. Dicho de otra manera, este pensamiento individualista considera que la relación entre las necesidades, muchas veces entendidas como vicios y debilidades que se convierten en demanda, y las soluciones o supuestas soluciones a esas necesidades que se proyectan como oferta, son las que espontáneamente generan el marco al cual típicamente vemos como las condiciones o normas sociales aceptables en una sociedad. Estas normas entonces serían fruto de la interacción libre entre individuos y no serían el producto de la planificación de un cerebro central. No serían otra cosa, como se dice literalmente en este libro, que el producto no intencional de los intercambios. Como ya mencioné antes, Mandeville no llegaba a estas conclusiones solo observando los movimientos del mercado, ni tampoco creía que la libertad individual y su dinámica tuviera que estar solo circunscripta en ese ámbito, sino que también creía lo mismo de la conducta humana en general. Por este motivo le parecía ridículo esperar actos de benevolencia por parte de las otras personas, aun cuando a veces pudiéramos encontrarnos actos que superficialmente se ven como amorosos o altruistas. En el fondo la otra persona solo debe estar realizando esos actos, como dice literalmente Mandeville en inglés, for his own sake, es decir, por su propio bien o por su propio interés. Y se podría agregar otro comentario del mismo autor. Lo que yo niego es que el hombre tenga naturalmente un deseo o un cariño por su especie superior al que tienen los demás animales por la suya. Siguiendo esta línea de pensamiento, Mandeville se enfrentó con el problema filosófico de el origen de la sociedad. Otros filósofos, por ejemplo Hobbes, había llegado a su propia conclusión de que, dado que el hombre es un lobo para el hombre, entonces era necesario un contrato social en el que se cedieran ciertas libertades para tener otras seguridades. Pero desde su visión, Mandeville excluía categóricamente esta idea, ni tampoco creía que hubiera existido el hombre en estado de naturaleza. Desde esta perspectiva, nunca existió un hombre solo y viviendo en estado de naturaleza que haya organizado un contrato social para vivir en sociedad. El hombre, por el contrario, al tener esas necesidades y soluciones de las que hablamos antes,
siempre vivió en sociedad. Su sociabilidad es un producto de estar junto con otros a quienes o bien ofrece solucionar un problema o bien ellos son una solución para sus problemas. La situación en la que, por ejemplo, un grupo de individuos planifican cómo debería desarrollarse el lenguaje o el uso de la razón en una sociedad sería imposible, ya que además de contener una gigantesca cantidad de variables incontrolables, también sería un absurdo filosófico, porque predeterminar el uso de un lenguaje o una forma de razonar inventada demandaría una forma de lenguaje o de uso de la razón previa ya existente, y además, según Mandeville, específicamente refiriéndose a visiones contractualistas como la de Hobbes, el funcionamiento social no puede ser programado por personas ajenas a esa misma condición, ya que como mucho a lo social solo puede entendérselo a posteriori, o sea, habiendo ya participado de la sociedad. De este tipo de nociones, como la que sostenía Mandeville, es que salen posturas como las de la tabula rasa o también mencionada en otras fuentes como carta blanca. Cada recién nacido vendría al mundo como una hoja en blanco, sin ninguna predeterminación, sin una esencia o un yo puro que lo condicione, pero son sus necesidades o su capacidad para darle soluciones a las necesidades de otros lo que lo hace entrar en una sociedad que lo moldea, lo dirige o lo construye bajo las normas y condiciones que se generan en esa sociedad individualista del intercambio. El siguiente autor importante que se podría mencionar en el desarrollo del individualismo es Adam Smith, pero en principio habría que aclarar un detalle. Lorenzo Infantino explica que si bien la base de la perspectiva individualista está colocada por Mandeville y Adam Smith hasta el punto en el que a ese modelo le llama modelo Mandeville-Smith, la realidad es que estos autores, primero, no fueron contemporáneos, al menos como autores, y segundo, Adam Smith tampoco apreció mucho el trabajo de Mandeville, con lo cual la consideración de que ellos dos colocan la base principal del individualismo es una visión que se hace muchos años más adelante por autores como el propio Lorenzo Infantino. Desde su visión, justamente, Mandeville y Smith no tenían demasiadas diferencias, pero en el caso de Adam Smith dio respuestas a algunos puntos que con Mandeville habían quedado pendientes. Hay quienes se preguntaban, y en realidad todavía continúan preguntándose, si puede sobrevivir una sociedad comercial como la que ellos describían, una sociedad en la que prácticamente todos procedemos con una lógica de mercaderes en todos los aspectos de la vida. Y la respuesta de estos autores era afirmativa, porque en una sociedad como esa lo que se valora sería la utilidad. Cada uno es un medio para el otro, y así se da lo que en esta fuente se considera una cuenta con resultado positivo, ya que las dos partes, demanda y oferta, salen ganando, y entonces las ventajas serían recíprocas. Incluso en una sociedad así, según la postura de Adam Smith, sería muy raro o casi imposible que alguien comenzara a robarle a los demás, ya que según él, un hombre incluso de principios muy indiferentes se abstendrá de robar si corriera gran peligro de ser detectado y también por el castigo. Pero incluso en una sociedad donde nadie tuviera principios, el modelo de Smith seguiría siendo aplicable, ya que como él mismo dijo, y esto nos puede servir para entender profundamente su postura, si existiera una sociedad donde todos fueran rufianes, deberían, al menos, abstenerse de perjudicarse y hacerse daño entre sí. La beneficencia, por lo tanto, es menos esencial para la existencia de la sociedad que la justicia. Como vemos en el modelo social de Adam Smith, hay una coincidencia con Mandeville en la perspectiva de que el ser humano no tiene más aprecio por su prójimo que el que tiene cualquier especie animal y que en verdad los demás simplemente son medios para nuestros fines. Para el funcionamiento de esa sociedad, la del modelo Mandeville-Smith,
no es necesario ser ético ni que entre en juego la diferencia entre el bien y el mal, ya que viviendo puramente dentro de lo que consideramos el mal, seguiríamos usándonos como medios y así sería posible que la sociedad siga existiendo. No es necesario en absoluto actuar dentro de los marcos de la honestidad, sino más bien dentro de la dinámica de la necesidad, estando a veces del lado de la demanda y a veces del lado de la oferta. Sería ingenuo esperar benevolencia de los demás, y si queremos confiar en algo, tiene que ser en leyes que aseguren la existencia de las condiciones que hacen a esa sociedad individualista y comercial posible. Hay un punto clave que también nos ayuda a entender por qué pensamientos como el de Mandeville o Adam Smith tuvieron eco y lograron efectivamente crear una forma individualista de ver la vida vigente hasta hoy. Y es que en su modelo de sociedad se ve como válido que la persona sea movida por sus vicios, pasiones, debilidades o impulsos, y que eso lo empuje dentro de la dinámica del mercado para intentar satisfacerlos, entendiendo que con la satisfacción de los deseos que surgen desde ese punto de partida vicioso o impulsivo, un ser humano encuentra felicidad. El uso de la razón, entonces, no estaría en nosotros como medio para discernir si esas pasiones son correctas o no, sino que simplemente sería un medio para encontrar la mejor manera de satisfacerlas. Si en la vida, por ejemplo, tuviéramos que fingir amabilidad para conseguir algún objetivo, lo haríamos, sin que verdaderamente haya nada altruista en nosotros. Sería solo un mecanismo exterior para conseguir nuestros objetivos. De hecho, desde esta perspectiva, el llamado altruismo es siempre un imposible. Solo hay personas buscando alguna forma de autosatisfacción, usando a todo a su alrededor, incluso a otros, y como mucho fingiendo buenos modales hacia el prójimo. De ahí que, como dije antes, es entendible que estas ideas tuvieran eco en el momento en el que lo tuvieron, ya que, como dice Infantino literalmente, todo esto significa que lo que en una sociedad no secularizada, es decir, una sociedad tradicional cristiana, se atribuye a la voluntad divina como gobernante suprema del destino humano, ahora se considera como el resultado emergente no planificado por la acción individual. Además, siguiendo esta línea de pensamiento y la explicación del autor, es normal que estos escritores encabezaran el camino hacia un nuevo pensamiento que dejara atrás la visión tradicional centrada en Dios, porque de hecho ellos fueron darwinistas antes que Darwin. La suerte, entendida como el destino de cada individuo, dejó de estar explicada por la voluntad divina y pasó a estar explicada en términos mucho más terrenales. Cada uno está donde está dependiendo de lo efectivo que fue en responder a las necesidades de los demás. Si uno sobrevive es porque se adaptó lo suficientemente bien a esa dinámica y quienes no lo hicieran perecerían en el camino. El porqué de las cosas que ocurren o no en nuestra vida ya no tiene que ver con si Dios lo quiere o no. En cambio, está centrado en nuestra meritocracia. La visión tradicional cristiana también es dejada atrás por la visión liberal individualista de Mandeville y Smith, porque según este último, por ejemplo, el origen de las ideas de belleza y fealdad tienen justamente origen en la sociedad donde se generan y entran en la mente de la persona en tanto y en cuanto ella se socializa para cumplir con sus necesidades y satisfacer sus deseos. Mientras tanto, en una visión cristiana tradicional, se considera que la belleza es, por ejemplo, un valor objetivo, y en todo caso el ser humano puede reconocerla o no. De ahí que se hable de la defensa del bien, la verdad y la belleza. Además, como todo en nuestra vida, tendría una lógica comercial, entonces en gran medida, como venimos diciendo, estamos movidos por nuestros vicios, especialmente por la vanidad, ya que según Adam Smith, es la vanidad lo que más nos interesa, ni siquiera la comodidad o el placer. Esto se vería reflejado en cómo nos adaptamos a esa sociedad con dinámica comercial,
para ser aceptados e incluso apreciados. Por eso, según Infantino, esa sociedad nos lleva a adaptarnos a lo que se nos exija para que seamos aceptados, y nos hace estar condicionados por las expectativas y el juicio de los demás. La aprobación del resto derivaría en nuestra propia autoaprobación, y si vemos que nuestra conducta genera desaprobación, entonces automáticamente cambiaríamos para agradar, ya que nos mueven nuestros vicios, como la vanidad. Es en tanto y en cuanto perseguimos nuestros vicios, además de la vanidad, también otros como podrían ser la avaricia o la lujuria, que de ahí podríamos generar no intencionalmente un beneficio para los demás, ya que esos vicios nos impulsan a entrar en la dinámica social de la oferta y la demanda. Se dice literalmente: cada persona, al perseguir sus propios fines, contribuye al cumplimiento de los fines de los demás. Es por eso también que se tiene tanto rechazo al constructivismo desde el Estado, ya que desde esta visión, cada persona, persiguiendo sus fines, siempre va a estar más acertada y va a saber más sobre sus asuntos que cualquier hombre del Estado. Como dice el autor, en la teoría de Mandeville y Smith, la política, o el Estado, nunca es la variable que da una solución, y como mucho debe limitarse a el deber de proteger a la sociedad de la invasión de otras sociedades independientes, el deber de proteger, en la medida de lo posible, a cada miembro de la sociedad de la injusticia y la opresión de todos los demás miembros, y el deber de erigir y mantener ciertas obras públicas y ciertas instituciones públicas cuya construcción y mantenimiento nunca puede ser del interés de ningún individuo o grupo de individuos, porque el beneficio nunca podría compensar el gasto. No es necesario esperar soluciones desde el Estado en nada más que en esos ámbitos, porque después de todo el Estado también está compuesto por individuos imperfectos. Llegado a este punto, Infantino se pregunta: ¿era Adam Smith consciente de las consecuencias también negativas a las que se puede llegar confiando solo en la dinámica social del mercado? Y la respuesta es la siguiente: Adam Smith simplemente no abordó este tema. Pero saliendo por un momento de la manera en la que estos autores entendieron el rol del Estado y volviendo a su extraña relación con la tradición, en este caso la cristiana, se afirma que si bien la vida sitúa al sujeto dentro de un contexto sociohistórico, sin embargo, esto no produce un vínculo unidireccional. Por lo tanto, ese sujeto no es prisionero de un todo indiscutible e inmodificable, porque como vimos antes, según estos autores, las normas y condiciones sociales aceptables son producto de una red de personas entrando dentro de la oferta y la demanda, impulsados por sus vicios y pasiones y buscando satisfacerlas para supuestamente así ser felices. De ahí que una tradición podría ser tranquilamente modificada o incluso olvidada, ya que, como dice Infantino, no es sacrosanta, y los individuos, impulsados por sus vicios, podrían decidir ir en otra dirección. Otro punto en el cual puede observarse la defensa del individualismo en estos autores, especialmente en Adam Smith, es en su explicación de la división del trabajo, que según sus perspectivas es producto del mismo fenómeno que venimos explicando. Se desarrolla no intencionalmente como producto de cada individuo buscando ganarse la vida ofreciendo soluciones, y se asienta aún más producto de la competición con otros, que también buscan ofrecer soluciones en forma de productos o servicios. Podríamos pensar en este caso que el tipo de trabajo general, integrado o coordinado puede haber quedado fragmentado específicamente desde ese momento. Está claro también que un elemento fundamental para este tipo de pensamiento es la necesidad de un medio a través del cual las personas realizan los intercambios, que en el caso de la economía es el dinero, el cual es visto como algo totalmente fundamental. Luego de que estos autores dejaron sentado su punto de vista,
esa perspectiva se fue extendiendo hacia distintos sectores. Algunos de ellos estaban en el propio contexto británico, pero el propio Adam Smith llegó a mostrarse sorprendido de que su pensamiento haya sido transportado a Francia. Observo algunos rastros de ello, y no solo en el pensamiento enciclopédico, decía. Esto, a nivel personal, me hace pensar que puede haber una parte importante de influencia de ese tipo de pensamiento individualista en la Revolución Francesa, pero al menos en este libro no se cubre el fenómeno. Sí que se menciona que algo de pensamiento individualista había en Montesquieu, quien también tenía la creencia de que cada persona, persiguiendo su beneficio, genera un beneficio no intencional en los demás. Otro importante personaje en el desarrollo del individualismo fue Alfred Marshall, economista británico, quien sobre todo hizo foco, en este caso, en la idea de que es imposible llegar a un óptimo, es decir, el estado del ser humano siempre es el desequilibrio, siempre es la necesidad, ya que según él, naturalmente las personas buscamos constantemente realizar nuevas actividades que a su vez generan lo que él consideraba que eran nuevas necesidades. También se podría mencionar a Spencer, quien también hizo foco en la idea de que la situación en la que cada uno se encuentra es culpa de sí mismo. Por lo tanto, cuando vemos a una persona con carencias, incluso pidiendo en la calle, desde su punto de vista, el de Spencer, no debemos tanto ser movidos hacia la compasión, sino más bien pensar en que se encuentra esa persona en esa situación por su propia culpa. Además, en el trabajo de Spencer se hizo foco en el considerado darwinismo antes de Darwin, porque básicamente se considera que entonces quien se abre paso económicamente tiene más chances e incluso más merecimientos de sobrevivir. Otro autor importante que contribuyó a este pensamiento durante el siglo XIX fue George Simmel, quien además de coincidir en varios de los puntos que venimos recopilando, también hizo foco en emancipar al yo del historicismo, coincidiendo esto en esta idea que ya mencioné antes de que la llamada tradición para los liberales en realidad no tiene ningún peso, y si la dinámica de la oferta y la demanda nos llevan a borrar por completo nuestra historia, no sería necesariamente un problema. Esto se justificaba con la idea de que la historia no es necesariamente teleológica, o sea, no tiene una finalidad. Un autor clave que más adelante aparece y es un vínculo entre el liberalismo clásico y la escuela austríaca es Karl Menger. Por un lado, uno de sus aportes clave fue la teoría del valor subjetivo, que, como ya se podrán imaginar, proponía que el valor no es nada inherente a los propios bienes, es en cambio un juicio que hacen los hombres sobre la importancia de algunos bienes. Su postura en este aspecto chocó en su tiempo con la teoría marxista del valor trabajo y con la de los costos de producción. También este autor defendía enfáticamente el origen no intencional de varias instituciones que los individuos habían generado de ese modo a lo largo de la historia, como podrían ser el idioma, la ley, las costumbres, la división del trabajo, el Estado, la ciudad o el dinero. Y según Lorenzo Infantino, Menger fue quien hizo más que cualquier otro escritor para aclarar la idea de Smith sobre los orígenes no intencionales de las instituciones sociales. En su crítica al llamado colectivismo, Menger decía que los que lo siguen creen en una entidad que se preserva como distinta y superior, depositaria de un punto de vista privilegiado sobre el mundo, de la que algunos se creen delegados. Obviamente, desde la visión de Menger, no podían serlo, porque el ser humano es imperfecto y apenas puede captar algunas pequeñas porciones de lo que es la realidad. Menger fue, como hoy con el paso del tiempo ya podemos reconocer, un importante puente entre el liberalismo clásico de Mandeville y Adam Smith con los autores de la escuela austríaca de economía
más conocidos como pueden ser Hayek o Mises. Justamente en Hayek podemos encontrar que esta sociedad mercantil es un proceso de recopilación de información, que aún así siempre va a estar incompleto, ya que no vamos a poder saberlo todo nunca. De ahí su énfasis en que ninguna agencia de planificación central podría saber cómo proceder, a menos que estuvieran atacados por la fatal arrogancia. Y también Hayek puede ser mencionado por su explicación de que la forma más eficaz de utilizar la razón, ante todo, es reconociendo sus límites. También comienza a aparecer la idea de que el resultado al que se llegara con la dinámica de esa sociedad económica no puede ser considerado justo ni injusto, simplemente es. Mises, por su parte, además de coincidir con la serie de ideas que venimos mencionando, también agrega que la economía moderna no se ocupa ni puede ocuparse de si alguien prefiere alimentos saludables o venenos narcóticos. Por pervertidas que sean las ideas éticas o de otro tipo que rigen su conducta, su corrección no es una cuestión que deba juzgarse desde la economía. La economía que él defiende, entonces, no puede de ninguna manera dictar fines a los cuales llegar, ya que solo podemos tener conocimiento de los individuos, la única unidad real que podemos estudiar. Una idea clave de Mises puede aparecer al leer la siguiente frase suya literal. Las prohibiciones ven un grave defecto de la humanidad en el consumo de bebidas alcohólicas, que atribuyen a la incomprensión, la debilidad de carácter o la inmoralidad. Pero en la visión de los catalácticos, que eran una escuela de pensamiento económico similar a la de Mises, solo existe el hecho de que hay una demanda de alcohol. A quien tiene que explicar el precio del brandy no le preocupa la cuestión de si es racional o moral beberlo. Los catalácticos no preguntan si los consumidores tienen razón, si son nobles, generosos, sabios, morales, patrióticos o si van a la iglesia. No se preocupan de por qué actúan, sino solo de cómo lo hacen. Otro de los autores clave que podríamos mencionar es Karl Popper. En este caso, lo que Lorenzo Infantino destaca de él es una continuidad de las ideas que ya venimos mencionando, pero lo que queda claro con él es que buscaba la famosa sociedad abierta, una sociedad que cumpliera los requisitos individualistas que venimos nombrando y que rechazara firmemente la idea de una finalidad implícita en la historia. Posteriormente también podríamos nombrar a otros autores que fueron importantes, sobre todo para seguir llevando el mismo mensaje individualista a través de diferentes décadas, como pueden ser tal vez Ayn Rand, Rothbard, que como sabemos tuvo influencia en crear la idea de los libertarios y los anarcocapitalistas, y tal vez Milton Friedman en una visión a la que típicamente se la llama neoliberal de los Chicago Boys. Finalmente, acá en Argentina estamos viviendo el fenómeno Milei, por nombrar a un exponente local y conocido de la actualidad. Bien, algunas conclusiones. Primero, este texto me sorprendió bastante porque en distintas fuentes suele estar explicado de maneras muy distintas el origen del liberalismo. En algunas partes aparece, por ejemplo, que se origina en Hobbes y su idea del hombre como lobo del hombre. En otras fuentes aparece que se origina en Locke. Y en este caso, de todas las fuentes que yo vengo leyendo, y que no sé si estaban acertadas o equivocadas, pero esta es a mí la que más me cierra. Porque de hecho pienso que este individualismo que se describe en esta fuente, en algunos sectores sociales de Argentina, ha llegado intacto. Por ejemplo, cuando se propone usar a los otros como medio y uno siempre está centrado en el yo como lo principal, y también en una especie de capricho consumista que puede aparecer, por ejemplo, en ciertos sectores que típicamente se le llama tilingos, que por lo general su problema con Argentina es que quieren consumir algo ya y tal vez la lealtad
a una patria, a una historia, a un cierto tipo de políticas, les molesta y entonces siempre quieren un gobierno de corte liberal para poder satisfacer esa necesidad y supuestamente ser felices. Por otro lado, también pareciera que a este individualismo lo fomentan mucho las redes en la actualidad, sobre todo porque en las propias redes es uno de los casos en donde más inmediatamente, sobre todo a través de Instagram, uno puede justamente eso, tener un capricho o un deseo de aparecer proyectándose de una determinada manera, muy fácilmente te retratás y ya sos lo que querés ser y le haces creer a los demás que sos lo que querés ser, y además cada persona está muy centrada en esa proyección, ¿no? De una manera que justamente yo al menos considero que es individualista. Además, personalmente creo que este pensamiento es totalmente anticristiano, sobre todo porque niega el bien, por lo tanto también niega la posibilidad de que exista el bien para el prójimo, y entonces también se opone al modelo de amor que se reivindica desde el cristianismo, que es el ágape, el querer el bien del prójimo. Además, yo también creo que el cristianismo, junto con algunas corrientes, al menos de acá de Argentina, que defienden lo nacional, por ejemplo, también se dan condiciones, es decir, no es que se dé esa planificación central que pretende dominar todo, que tal vez estuvo muy presente en la Italia del siglo pasado, durante la década del 30 y el 40. Y específicamente en el caso del cortocircuito con el cristianismo, creo que se da especialmente porque no solo que esta corriente individualista niega la posibilidad de que exista el bien, sino que también directamente desprecia la posibilidad de que exista la verdad y que se pueda defenderla, porque es una corriente que no tiene metafísica. Por eso está a favor de una especie de abstención permanente en donde básicamente cada uno de nosotros deja vivir al prójimo sin interesarse en nada de lo que está sucediendo a su alrededor. Se podría decir también que esta es una de las corrientes que más parece haber inaugurado la idea de que la felicidad se da teniendo cosas y personas como si fueran objetos. Además, otra cosa que me llama la atención es que no se puede considerar que esta corriente sea conservadora, porque en su base defiende un funcionamiento del capitalismo que incluye siempre la creación de nuevas actividades que supuestamente generan necesidades que en realidad son deseos. Muchas veces frente a este pensamiento surge la pregunta de cómo se evitaría que en una sociedad como esa, individualista, la sociedad en general no se empiece a ir como por una especie de drenaje moral, cómo se evitaría irse a cualquier parte. Y normalmente los liberales utilizan un tapón ideológico que en verdad no lo pueden terminar de explicar concretamente nunca, que es el de vida, libertad y propiedad. Y cuando digo que no lo pueden terminar de explicar es porque entre ellos mismos no se ponen de acuerdo ni siquiera en qué es la vida, como para poder definir el derecho más fundamental. Una pregunta que me surge con respecto a esto es si previo a que estos autores le dieran forma a esta cuestión individualista, la Reforma protestante no creó también una corriente que se podría decir que también se centró mucho en el individuo, en su economía y en cuestiones así. Algunas cosas que yo le podría llegar a reconocer a este tipo de pensamiento es que, por ejemplo, es escéptico a la idea del contrato social. Y yo ya en algunos videos he dicho que a mí esa idea del contrato social y de el hombre en estado de naturaleza no me cierra en lo más mínimo. Y en parte en ese aspecto puedo llegar a tener una coincidencia. Pero una cosa que se me ocurre decir es que yo no coincido con este pensamiento en la relación que ellos explican entre el individuo y el Estado. Sobre todo porque para mí el funcionamiento del Estado es como un instrumento de una forma muy similar a como entendemos que ocurre en la relación entre el lenguaje
la Real Academia Española, los diccionarios y las escuelas. O sea, el lenguaje se va desarrollando de una forma espontánea, pero al mismo tiempo hay unas instituciones que velan porque se sigan unas ciertas reglas ortográficas, unas ciertas reglas para conjugar y demás. Porque si nosotros permitiéramos que la sociedad entrara en una anarquía total en cuanto a la forma de hablar, no nos podríamos comunicar entre sí porque fulano estaría inventando permanentemente palabras o formas de hablar y demás. Entonces hay una relación de equilibrio entre algo que se va desarrollando de manera espontánea con otra parte que va encauzando a ese desarrollo espontáneo, ¿se entiende? Y esa es la manera en la que yo entiendo también al Estado. Por eso es que básicamente no soy liberal. Así que bueno, pueden dejar lo que piensan en comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.